Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy vamos a hablar de las cosas buenas de Israel que no salen siempre, que no salen mucho en los medios extranjeros, sean afines o no a Israel. Para ello tengo el placer de recibir a Leonardo Cohen, que conocemos muy bien en nuestra radio. Leonardo es originario de México, hizo Aliyah en los años 90 y es profesor de Historia de África y Oriente Medio en la Universidad Ben Gurión de Beersheba. Leo, buenas tardes. Buenas tardes, Pascal, un gusto. Si quieres, para hablar de este tema, podemos empezar con la visión de Israel que pueda tener mucha gente viviendo en la diáspora. Tú conoces bien la comunidad judía de México, por ejemplo, y cuando piensas en ella, cuando piensas en la gente que vive ahí, ¿qué noticias positivas te gustaría darles a propósito de Israel que quizás no conozca la mayoría? Bueno, pues gracias por la pregunta. Es algo que me interesa responder, pero voy a empezar por decir que no solo en México, yo creo que en el mundo en general, también en España, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, donde existen las diferentes comunidades judías del mundo, eh, se ve a Israel como una especie de símbolo del cual los judíos se apropian con la idea de sentirse orgullosos de ser judíos, que de todo es más significativo cuando se trata de población de corte laico, no de población religiosa que vive en función de los valores religiosos y los preceptos y los rituales, sino gente que vive desde una perspectiva secular, ve en Israel un modelo que representa al buen judío. Y por lo tanto, muchas veces están buscando las buenas noticias de Israel, las cosas buenas de Israel en el mundo para poder apropiarse de ello y sentirse copartícipes de ese orgullo judío. En muchos casos me da la impresión de que hay un exceso de búsqueda de cosas buenas y que a veces se oculta de manera deliberada aquello que está pasando en Israel que no es bueno, por decirlo de alguna manera. Como sucede en otros países, no es que Israel sea un país único en ese sentido. Pero muchas veces, por ejemplo, yo incluso llegué a ver noticias que hablaban de que Israel será el primer país que conseguirá la vacuna contra el coronavirus. Llegué a ver esa nota directamente en un periódico que se dedica a promover el amor a Israel. Y bueno, hoy día ya sabemos que no fue Israel, ¿no? Y yo no sé en función de qué posturas estaban pensando que Claro. Israel iba a ser el primer país, a pesar de que es evidente que Israel tiene un buen récord con respecto a trabajos y a investigaciones bioquímicas y biomédicas, etcétera. Todo esto para decir que en muchos casos se espera escuchar esta parte buena de Israel y que esta ambición por escuchar lo bueno saque de importantes cosas que a lo mejor para el público israelí son menos significativas. Otro ejemplo que me imagino sí ha sido muy difundido son los acuerdos de paz con los Emiratos Árabes, nuevo recién acuerdo con Marruecos, etcétera, que yo no disminuyo su importancia, pero a final de cuentas se trata de acuerdos con países que nunca tuvieron un conflicto abierto con Israel. Sí, países que no tuvieron relaciones diplomáticas con Israel. Claro. Pero no es como con el caso de Siria o Egipto, países con los cuales, o Jordania, hubo una guerra Claro. directamente. Ahora, lo que
Me parece que en muchos casos se oculta cuando digo que las cosas buenas de Israel, que a mí me importa señalarlas, es que en Israel hay un nivel de activismo de la sociedad civil muy significativo. Y la sociedad civil se encuentra en muchos casos en conflicto con el gobierno de Israel. Ujú. Y entonces puede ser que muchos periódicos o medios de comunicación vean al gobierno como el representante oficial de Israel. Pero lo que yo creo que hay que apreciar es muchas veces que la sociedad civil hace un trabajo muy arduo para conseguir grandes logros para la sociedad israelí. Y para Y la eso es, democracia, ¿no? perdón, Y para la democracia misma. para la democracia, para los derechos humanos, para los derechos civiles. Eh, creo, por ejemplo, como primer punto, que Israel se construyó como un país que ejercía correctamente eh, la diferencia entre poderes y que también generó una lista de servicios sociales y públicos de primer nivel. En algún momento yo entrevisté hace muchos años al que fue ministro de Salud en el gobierno de Golda Meir Wow. en los años 70, Víctor Shemtov, de Mapam, y él me dijo, es que en esa época venía gente de diferentes partes del mundo a estudiar los logros y la eficiencia de los sistemas de salud público en Israel, Ujú, que a nivel mundial era significativo. ujú. Y yo creo que parte del privilegio que vivimos hoy día en Israel proviene de que se formaron instituciones sólidas, con capacidad, con responsabilidad y que tienen, que otorgan mucha seguridad a los ciudadanos más que en muchos otros países. Ujú. Eso creo que es una virtud de Israel que está en deterioro, o sea, Ujú. que ha ido perdiendo parte de su eficiencia en los últimos años bajo los últimos gobiernos, en los últimos 15, 20 años. Sí, Pero que aún así sigue siendo suficientemente fuerte. Por ejemplo, hoy día, pues yo mismo ya conseguí cita para que me vacunen contra el coronavirus en 2 semanas. Sí, cosa sí, que me sí, sí. imagino no es fácil No, conseguir en otros países. no. Entonces, eso creo que es algo que hay que ver como un rasgo muy positivo de Israel. Y lo otro es lo que te dije antes, que la sociedad civil se encarga de manera muy activa que el Estado se haga responsable de muchas cosas que no quiere hacerse responsable de ellas. Ujú. Eh, y en ese sentido creo que hay que tener más hacia hacia la sociedad civil israelí, de lo que hay que tener empatía al gobierno o a la línea oficialista del gobierno israelí. Hay ejemplos que te puedo dar, pero bueno, ya he hablado demasiado, no sé si No, quieres agregar ahora. no, me parece todo muy interesante porque sí es cierto que desde fuera se tiende a ver al país, se tiende a ver Israel como un bloque monolítico, con una sola voz, con una sola portavocía, podríamos decir, cuando quizás lo que se pierde desde fuera es toda la diversidad que hay en el país y, por ejemplo, los pilares que has mencionado. O sea, uno es la sociedad civil, otro es la separación de poderes, que es que funciona incluso después de 15 años o 20 años de deterioro, como lo has dicho, y los servicios públicos como los servicios de sanidad que siguen funcionando. O sea, Israel no es Estados Unidos, tiene
mucha gente que viene de Estados Unidos que está asombrada por cómo funciona. O sea, no, ellos no están acostumbrados. Para gente que viene de Europa más. Y entonces, más de 70 años después de su creación, esos pilares siguen funcionando muy bien. Quizás hay otro elemento que tú Y quisieras añadir. Sí. sí, sí, sí. Te iba a agregar, creo que lo hemos mencionado en otras entrevistas, es un tema con el cual me gusta compartir. Hay aquí en Israel más o menos entre 30 y 40 mil solicitantes de asilo de África, predominantemente de Eritrea y, eh, y bueno, de acuerdo a la ley internacional, de acuerdo a a aquellos acuerdos que ha firmado y que incluso Israel promovió, no se les puede expulsar del país porque son solicitantes de asilo. Y la Convención misma de Ginebra de 1952 que Israel promovió, no permite que se les expulse. De alguna manera el gobierno se ha sistemáticamente a poner dificultades y tratar de hacer la vida más difícil para los refugiados con la intención de que, bueno, no se les puede expulsar, pero pues es preferible que se vayan de acá. Y uno de esos medios ha sido una ley que se promovió. Me cuesta trabajo encontrar la palabra adecuada para traducirla al, al español, la ley Joca Picadón, que a cada refugiado que trabaja legalmente le quitan 20% de su sueldo y se lo guardan en una caja de ahorros para poder dárselo en el futuro cuando decida irse de Israel. Es decir, como intentar incentivar a la persona, decirle, ya acumulaste 50,000, 60,000 shekel, los quieres, te los damos, pero vete de acá. Y en toda esta época del coronavirus, las organizaciones como, por ejemplo, la Organización por los Derechos Civiles de Israel, por los Derechos del Ciudadano, y otras organizaciones de carácter civil acá en Israel, se dedicaron a llevar el asunto hasta la Suprema Corte y conseguir que les reembolsaran todo ese dinero que les pertenecía a ellos en virtud de la precariedad que estaban viviendo en esta época del coronavirus. Y eso fue un gran logro de la sociedad civil porque a final de cuentas se consiguió que les devolvieran su dinero a los refugiados. Y no solo eso, sino que además uno lo puede notar directamente en las redes sociales. Está la Organización del Negev para la asistencia de los refugiados, la Organización de Jerusalén para asistencia de los refugiados, la de Tel Aviv, organizaciones que juntan recursos para apoyo a los refugiados, que los asesoran, que los apoyan y que de alguna manera les permite tener una vida digna. Entonces, ahí es donde yo creo que no es el gobierno de Israel aquel al que hay que aclamar o justificar o explicar por qué Israel es bueno, porque tiene un gran gobierno, un gran primer ministro, etcétera, sino precisamente por el nivel de combatividad que tiene la sociedad civil en Israel en aras de los derechos de todos los ciudadanos y de aquellos que merecen ser tratados como tal. Sí, efectivamente. Has mencionado la Joca Picadón, que podríamos perfectamente traducir por ley del depósito, porque de eso se trata, de un depósito de tanto por ciento que luego pueden acumular los refugiados hasta que se vayan como incentivo para que se vayan. Y fue una iniciativa del gobierno que, como lo has dicho, ha sido combatida en los tribunales, en la Corte Suprema, con éxito. Y como también lo resaltas, esto demuestra lo combativa, lo solidaria que es la sociedad israelí
a pesar de su gobierno, podríamos decir, porque el gobierno es tal como está ahora y ha sido así desde hace más de 10 años, y aún así ese gobierno no consigue derrocar o derrumbar, haciendo grietas sí, pero todavía no derrumba lo que es la base del Estado, que voy a repetir, o sea, una sociedad civil muy fuerte, una gran separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el lado judicial, la justicia, y unos servicios públicos que funcionan todavía perfectamente, que es de primer nivel, como lo has mencionado, a pesar de esas grietas que estamos viendo de vez en cuando. Esperemos que en un futuro próximo, quizás en las próximas elecciones, todo esto se pueda revertir de alguna manera y que podamos ver el auge de esa sociedad representada a través de unos candidatos de algunos partidos. Así es, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y lo importante es saber que independientemente de qué es lo que sucede a nivel de la política, podemos tener la certeza de que la sociedad está preparada o una parte importante de la sociedad está preparada para poner también los límites y exigir las cosas que deben exigirse al gobierno, y en ese sentido creo que Israel es un buen país. Muy bien, pues con estas palabras terminamos nuestra conversación. También con mucha esperanza de cara al año nuevo, el año 2021, que empezará con la próxima vacuna, tu próxima vacuna, por ejemplo, que 4 de después, enero. 4 de enero, que después se extenderá a una gran parte de la población, yo incluido, y así podamos viajar y volver a la diáspora, por ejemplo, para ver cómo reciben esas noticias positivas, por ejemplo, que hemos dado hoy y otras que saldrán el año que viene. Leonardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pascal, y saludos para todos y feliz año nuevo. Gracias, hasta luego.